¿Alguna vez te has parado a pensar qué le ocurre al alma de alguien que vivió toda su vida aferrado a la avaricia? No hablo solo de quien acumuló dinero, sino de quien hizo de la posesión el centro de su existencia, de quien guardó no solo bienes, sino también sentimientos, afecto y generosidad. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, describió un destino inquietante para estas personas. Decía que tras la muerte, el espíritu no encuentra un infierno hecho de fuego y azufre, como en tantas tradiciones populares, sino algo mucho más perturbador, un espacio creado por el propio apego, una prisión invisible que se parece más a un reflejo interior que a un castigo externo. Y es aquí donde comienza el misterio. Si el infierno de un avaro no es impuesto desde fuera, sino construido desde dentro, ¿qué significa eso sobre la verdadera naturaleza del más allá? Cayce no hablaba a partir de teorías filosóficas, sino de sus famosas lecturas, estados de trance, en los que, según él, accedía a registros profundos del alma humana. Muchas veces describía lo que la persona llevaba tras la muerte, los lugares a donde iba, los desafíos que enfrentaba. En el caso de la avaricia, su visión siempre estuvo marcada por un detalle curioso. El alma no veía ángeles, no veía luz, ni siquiera veía demonios. Solo veía aquello que no podía soltar. Imagina a alguien rodeado de montones de monedas, sacos de oro, cajas fuertes sin llave. Pero no había placer en tener todo eso, porque el espíritu ya no poseía cuerpo para usar, comprar o disfrutar. Solo había la angustia de mirar un tesoro inútil, intocable, que recordaba a cada instante lo que la persona se negó a compartir en vida. No es exactamente un castigo en el sentido clásico. Es como si la propia conciencia creara un escenario de aislamiento, un mundo donde la riqueza se transforma en vacío. Lo más intrigante es que, según Cayce, ese estado no era eterno. Describía el infierno personal como una especie de escuela, aunque dolorosa. El alma quedaba aprisionada en ese reflejo hasta reconocer que aquello no era más que la sombra de sus deseos. El problema es que ese reconocimiento podía llevar tiempo, mucho tiempo. Algunos espíritus vagaban por siglos alrededor de los mismos símbolos de su avaricia, incapaces de soltar aquello que ya no tenía valor. Es como soñar que uno está encerrado en una casa llena de puertas, pero ninguna se abre porque la llave está en las propias manos, solo que la persona no lo percibe. Puedes sentir la ironía de esa imagen. El tesoro que un día dio sensación de poder se convierte exactamente en la cadena que aprisiona. Y aquí surge una pregunta que Cayce planteaba de forma implícita. ¿Será que todos nosotros, en mayor o menor grado, llevamos nuestras propias cadenas invisibles? La avaricia puede parecer distante si pensamos solo en cajas fuertes y monedas, pero ¿y si pensamos en otras formas de apego? Apego al estatus, a las ideas, a los resentimientos. Si el mundo del más allá refleja lo que cultivamos por dentro, ¿no sería lógico imaginar que cada uno de nosotros puede estar moldeando, aún en vida, el país, aje que encontrará después? Esta perspectiva es incómoda, porque nos quita la excusa de que un juez externo va a decidir nuestro destino. En cambio, pone el espejo ante nosotros y pregunta, ¿qué estás acumulando dentro de ti? Cayce decía que los avaros se convertían en guardianes de nada. El alma permanecía en vigilia, como si fuera responsable de proteger algo precioso. Pero cuanto más intentaba retener, más percibía que no había utilidad alguna. Ese contraste entre la sensación de posesión y la impotencia de no poder usar es, quizás, el dolor más agudo. Porque no existe fuego que queme tanto como la conciencia de un error profundo que no puede ser corregido en el mismo instante. Imagina pasar años observando aquello que se amó en exceso y percibiendo lentamente que todo aquello era polvo. Esa era la verdadera llama, según Cayce, el fuego interior de la frustración. El detalle más sorprendente en sus descripciones es que esas almas, en muchos casos, ni siquiera percibían que estaban muertas. Continuaban intentando negociar, guardar, esconder sus bienes, sin entender que el cuerpo físico ya no estaba allí para dar sentido a esos actos.
Es como una adicción que persiste más allá de la vida. Piensa en alguien que no puede desconectarse del celular, incluso cuando ya no hay señal ni batería. La avaricia es una adicción similar, solo que ampliada en escala espiritual. El infierno, por lo tanto, no era un lugar de castigo divino, sino un espejo de la propia incapacidad de desapegarse. Esa visión lo cambia todo, porque sugiere que el destino tras la muerte no es arbitrario, sino construido por las elecciones que repetimos en vida. Ahora puedes estar preguntándote, ¿y cómo sale un alma avara de esa prisión? Kayse explicaba que eso sucede cuando finalmente surge el deseo genuino de donar, de desprenderse, de pensar en el otro. A veces ese despertar venía por medio de encuentros con espíritus más evolucionados que ofrecían orientación. Otras veces era la propia exhaustión la que llevaba al cambio. El alma se cansaba de proteger un tesoro sin valor y en un destello de conciencia decidía soltar. Pero hasta que ese instante llegaba, el sufrimiento era intenso. Y es en este punto donde su visión toca algo universal, porque todos nosotros, en algún grado, nos resistimos a soltar, sea un bien material, un recuerdo doloroso o incluso una identidad que ya no nos sirve. ¿No es así como funciona también en la vida? Esta relación entre apego y sufrimiento, tan central en la visión de Kayse, nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa infierno personal. No se trata de un lugar al que alguien nos envía, sino de un estado en el que nosotros mismos nos colocamos. El infierno es, por lo tanto, la incapacidad de ver más allá de nuestros propios límites. Y, si eso es verdad, la pregunta que queda es inevitable. ¿Cuál sería mi propio infierno si yo partiera hoy? Esa es la duda que Kayse plantaba en quien leía sus palabras. No quería solo asustar, sino provocar un movimiento interior. Porque si el infierno es creado por nosotros, también podemos empezar a disolverlo aún en vida. Y aquí, sin darnos cuenta, llegamos a un punto crucial. Si la avaricia genera un reflejo de vacío tras la muerte, lo opuesto, la generosidad, genera luz. Kayse describía que almas que cultivaron el desprendimiento encontraban ambientes de armonía, lugares de colaboración y aprendizaje. No había cajas fuertes, sino espacios de intercambio. Y la experiencia era radicalmente diferente. Mientras el avaro se veía rodeado de símbolos inútiles, el generoso encontraba símbolos vivos que reflejaban su disposición a compartir. Esto nos lleva a pensar, quizás la vida sea un ensayo constante, donde cada pequeña elección ya está moldeando el escenario futuro. ¿Percibes cómo esto cambia nuestra responsabilidad ante el presente? Ahora, antes de ir más a fondo, quiero abrir una reflexión que puede incomodar. Si el infierno personal del avaro es solo el reflejo de su apego, ¿será que los infiernos personales de otros vicios, orgullo, envidia, odio, también existen de esa forma? ¿Será que cada emoción cultivada intensamente se convierte, tras la muerte, en un espacio propio, un mundo que aprisiona hasta que el alma despierte? Kayse no hablaba solo de avaricia, pero empezar por ella ya nos da una pista del mecanismo. Y si es así, no estamos hablando de castigos arbitrarios, sino de leyes universales. ¿Y sabes lo que eso significa? Que nadie puede esconderse. No existe juez que absuelve por favoritismo, ni condena por capricho. Existe solo el reflejo exacto de lo que uno es. Este es el pacto que Kayse propone, incluso sin decirlo abiertamente. Mirar hacia adentro y reconocer ahora mismo cuáles son las riquezas inútiles que llevamos, aquellas que, si las lleváramos con nosotros, podrían aprisionarnos en un ciclo interminable de vacío. Quizás el dinero sea el ejemplo más evidente, pero cada uno de nosotros tiene su forma particular de acumular. ¿Qué tienes guardado dentro de ti que ya no sirve? Que, si hoy fuera tu último día, podría transformarse en el símbolo de tu propio infierno. Esa es la pregunta que dejo abierta, porque nos acompañará hasta el final de este video. Cuando pensamos en el destino del alma de los avaros, la primera imagen que nos viene a la mente es la de un castigo severo, quizás una llama eterna o demonios atormentando sin parar. Pero Edgar Cayce
decía algo muy diferente. Afirmaba que el mayor sufrimiento no venía de fuerzas externas, sino de aquello que la propia persona alimentó durante la vida, y esto cambia toda la forma en que encaramos la muerte. En vez de imaginar un tribunal divino que juzga y decide, pasamos a ver un proceso automático, casi inevitable. Si alguien vivió para acumular, su posvida será un cúmulo vacío. Si vivió para esconder, encontrará solo sombras y secretos. Esta idea puede parecer abstracta, pero en realidad es asombrosamente concreta, porque significa que no hay cómo escapar de uno mismo. En las lecturas de Kaiche había descripciones de almas que literalmente vagaban alrededor de los lugares donde guardaban sus tesoros terrenales. Algunas permanecían cerca de cajas fuertes, casas, tierras, como si aún estuvieran atrapadas allí. No porque alguien las obligara, sino porque el propio deseo era tan fuerte que no podían alejarse. Imagina la escena: un alma flotando sobre la antigua propiedad, viendo a otros usar, vender o incluso destruir lo que ella tanto protegió. Incapaz de intervenir, incapaz de aceptar, pero igualmente incapaz de partir. Es como un prisionero que sostiene los barrotes de hierro sin percibir que la puerta de la celda está abierta. Esta imagen, relatada por Kaiche, es perturbadora justamente porque muestra cuánto el apego puede ser más poderoso que cualquier cadena física. Lo que llama la atención es la semejanza de esto con ciertos comportamientos que vemos en vida. Hay personas que no pueden separarse de objetos antiguos, ropa, recuerdos. Otras se aferran a bienes materiales con miedo a perder el control. Lo que Kaiche sugiere es que la muerte no borra esos patrones, solo los expone en su forma más pura. Si en la vida ya es doloroso ver a alguien dominado por la avaricia, imagina lo que es para la propia alma seguir repitiendo ese ciclo sin el cuerpo físico para dar justificaciones. La máscara cae, y solo queda el deseo desnudo, revelado en su verdadera faz. Y es ahí donde comienza el tormento. Pero hay un detalle curioso. Kaiche decía que, en el fondo, todas las almas saben que existe un camino de salida. La prisión es real, pero también es autoimpuesta. El espíritu puede despertar cuando finalmente entiende que nada de aquello tiene valor. El problema es que ese despertar no es rápido. Lo comparaba con una adicción. Piensa en alguien que pasó toda su vida dependiente de una sustancia. Aunque sepa que aquello lo destruye, no puede parar de un momento a otro. La avaricia es una adicción emocional, y los avaros, tras la muerte, permanecen atrapados hasta que su propia conciencia madure. Esta idea abre una nueva reflexión. ¿Será que nuestro verdadero trabajo en vida es aprender a desapegarnos, a soltar lo que no necesitamos? En muchos relatos, Kaiche describía que estos espíritus no se encontraban con entidades demoníacas, sino con reflejos de sí mismos. Oían voces que no eran más que sus propios pensamientos repetidos, frases de desconfianza, miedo a perder, necesidad de vigilar. Imagina vivir en un espacio donde el único sonido es el eco de tu propia mente, repitiendo aquello que no pudiste abandonar. ¿No sería esa la verdadera definición de infierno? ¿Estar atrapado en el ciclo interminable de la propia mente? Esta visión nos lleva a mirar hacia adentro y percibir que, de cierto modo, ya experimentamos pequeños fragmentos de esto en vida. ¿Quién no ha pasado noches sin dormir, atrapado en pensamientos repetitivos, incapaz de desconectar? La posvida, para Kaiche, era la versión ampliada e ineludible de esa misma dinámica. Esta concepción genera una pregunta inevitable. Si la avaricia crea un destino tan sofocante, ¿qué lleva a alguien a caer en ella? Kaiche explicaba que muchas veces la avaricia nace del miedo. Miedo a no tener, miedo a no ser cuidado, miedo a ser olvidado. Y ese miedo se transforma en compulsión por acumular. El problema es que, cuanto más se acumula, menos se comparte, y cuanto menos se comparte, más vacío se siente por dentro. La persona entra en un ciclo sin fin, creyendo que la próxima conquista traerá paz, pero nunca la trae. Cuando muere, descubre que nada de aquello era real, y el vacío que siempre estuvo presente se vuelve ineludible.
Esa es la ironía cruel que Cayce describía. La búsqueda de seguridad absoluta lleva a la inseguridad eterna. Quizás estés pensando, ¿pero no sería esto solo una metáfora? Cayce insistía en que no. Para él, esos estados eran reales, experimentados de forma concreta por las almas. No eran sueños o símbolos, sino realidades del plano espiritual. Él creía que cada elección emocional crea energía, y esa energía moldea el ambiente del alma después de la muerte. Por lo tanto, la avaricia no genera solo una sensación subjetiva de vacío, sino que literalmente construye un espacio vacío alrededor del alma. Esto es perturbador, porque quita la comodidad de pensar que todo termina en la tumba. Por el contrario, sugiere que la muerte solo cristaliza aquello que ya estaba en nosotros. Y aquí surge una cuestión aún más profunda. Si la post-vida refleja nuestros estados interiores, ¿será que podemos empezar a transformarlos ahora? Cayce decía que sí. Aconsejaba a sus seguidores a practicar la generosidad no solo como acto de bondad, sino como ejercicio espiritual. Cada vez que alguien dona, comparte o se desprende, está entrenando su alma para no aferrarse a lo inútil. Y según él, ese entrenamiento se refleja directamente tras la muerte. El alma generosa encuentra puertas abiertas, mientras que el alma avara se encuentra ante muros. Esto significa que el destino no es fijo, sino moldeable con cada elección cotidiana. Una de las historias más impactantes contadas por Cayce era la de una mujer extremadamente apegada a sus bienes. Tras su muerte, su alma fue vista vagando por su propia casa, intentando mover objetos, intentando impedir que fueran vendidos. Lloraba y gritaba, pero nadie podía oírla. Para ella, todo parecía sólido, pero los vivos pasaban por ella como si fuera aire. Esta descripción ilustra la desesperación de la avaricia. El alma sigue creyendo que posee algo, pero ese algo ya no le pertenece. El apego se transforma en frustración infinita. Esta no era una parábola moralista. Para Cayce, era un relato de algo que él realmente presenciaba en sus estados de trance. Lo más inquietante es que estas almas, con el tiempo, acaban atrayendo a otras en la misma vibración, como si fueran comunidades de avaros, cada uno atrapado en su propio vacío, pero reunidos en una especie de espacio colectivo de carencia. No hay intercambio, no hay unión verdadera, porque cada uno sigue atrapado en la ilusión de la posesión. Es un mundo frío, sin progreso, donde el tiempo parece no pasar. ¿Puedes imaginarte estar rodeado de otros, pero aún así completamente solo? Esa era la atmósfera descrita por Cayce, y quizás sea por eso que llamaba a este estado infierno. No había fuego, pero había ausencia de vida. Ahora, si esto suena tan desesperanzador, ¿por qué Cayce insistía en hablar sobre el tema? Porque, según él, comprender el destino de los avaros era también comprender el poder de la transformación. Decía que incluso en las situaciones más sombrías, siempre había la posibilidad de despertar. Ningún alma estaba condenada para siempre. La avaricia podía aprisionar por siglos, pero en el instante en que surgía el deseo de cambiar, puertas invisibles comenzaban a abrirse. Este detalle es fundamental, porque muestra que el infierno personal no es una sentencia eterna, sino una lección que necesita ser aprendida. La cuestión es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender antes de que sea tarde? Y quizás este sea el punto más provocador de la enseñanza de Cayce. Si sabemos que nuestra conciencia moldea nuestro destino, ¿por qué seguimos resistiéndonos a cambiar? ¿Por qué seguimos guardando resentimientos, objetos, miedos, como si fueran tesoros? Quizás porque, en el fondo, tememos el vacío. Pero Cayce decía que el verdadero vacío no está en soltar, está en retener demasiado. Esa es la gran inversión que él propone. Y es por eso que, con cada elección diaria, compartir o acumular, abrir o retener, no solo estamos viviendo, sino escribiendo el guión de lo que encontraremos cuando partamos. Hasta aquí, ya vimos cómo Edgar Cayce describía el destino de los avaros como un aprisionamiento en sus propios apegos. Pero hay un detalle aún más profundo en sus lecturas: el proceso de liberación de esas almas. Porque si el infierno personal no es eterno,
¿Qué sucede cuando la conciencia finalmente despierta? La respuesta de Kaise es que ese despertar no es súbito ni mágico, sino gradual, como alguien que, después de años en un cuarto oscuro, empieza a percibir rendijas de luz entrando por la ventana. El primer paso es el reconocimiento de que no hay nada que proteger. El avaro, que pasó siglos guardando símbolos inútiles, de repente se da cuenta de que no hay nada real allí. Este momento de conciencia es doloroso, porque obliga al alma a enfrentar la propia ilusión, pero es también el inicio de la liberación. Kaise decía que este proceso era asistido por guías espirituales, espíritus más avanzados que ya habían superado sus propios apegos. Se acercaban a esos avaros para recordarles que existía una realidad más allá de su prisión mental. Lo curioso es que esos guías no forzaban nada. No arrancaban al alma de su estado, no rompían sus cadenas. Solo se presentaban y ofrecían un camino alternativo. Era la propia alma la que necesitaba elegir soltar. Este detalle es significativo, porque muestra que en el plano espiritual no existe imposición, solo consecuencia. Cada elección trae un efecto natural, y cada cambio necesita nacer de dentro. Esto significa que la libertad, incluso después de la muerte, sigue siendo una cuestión de voluntad. Un ejemplo relatado en las lecturas es el de un hombre extremadamente avaro que después de siglos vagando entre imágenes de riquezas, comenzó a sentir piedad por otros espíritus en la misma situación. Por primera vez, en lugar de pensar solo en guardar, pensó en ayudar. Fue en ese instante que surgió una abertura. El simple acto de pensar en el otro generó una vibración diferente, suficiente para romper el ciclo. Esta historia muestra que la salida del infierno personal no es dramática, sino que nace de pequeños gestos de desprendimiento. Una chispa de generosidad es capaz de abrir puertas que estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Esta visión plantea una reflexión poderosa. Si en el más allá el simple deseo de compartir tiene el poder de liberar, ¿por qué no practicamos esto en vida? Kaise sugería que cada acto de generosidad aquí es como un entrenamiento para el alma, un ensayo para el momento en que estaremos ante el reflejo final de nuestras elecciones. Es como si cada vez que soltamos algo, estamos construyendo alas que un día nos permitirán volar fuera de las prisiones invisibles. Y lo contrario también es verdadero. Cada vez que retenemos demasiado, reforzamos las cadenas que después tendremos que enfrentar. Esto nos coloca ante una responsabilidad silenciosa, pero inmensa. No solo estamos viviendo el presente, estamos moldeando el escenario del futuro espiritual. Otro punto fascinante en las descripciones de Kaise es que los infiernos personales, aunque parezcan solitarios, están interconectados. Decía que almas con vibraciones similares tienden a atraerse, formando comunidades de sufrimiento. Avaros atraen a avaros, orgullosos atraen a orgullosos y así sucesivamente. Pero ese encuentro no genera unión verdadera, porque cada uno sigue volcado en sí mismo. Es como estar en una multitud donde nadie se mira a los ojos. Esta imagen es perturbadora, porque muestra que el mayor castigo no es estar solo, sino estar rodeado de otros y aún así sentir aislamiento absoluto. Es un espejo cruel de la vida de quien, por avaricia, nunca pudo abrirse de verdad. Pero también había relatos de almas que lograron salir de ese ciclo y seguir hacia planos más luminosos. Kaise describía que, al abandonar el apego, el alma era atraída hacia ambientes de aprendizaje y colaboración. Esos lugares eran descritos como comunidades vibrantes, donde el conocimiento era compartido libremente y cada espíritu contribuía al crecimiento colectivo. La diferencia es brutal. Mientras el avaro vivía en un espacio estéril, lleno de tesoros inútiles, el generoso encontraba espacios fértiles, llenos de intercambio y progreso. Esta comparación nos hace percibir que la elección entre apego y desapego no es solo moral, sino literalmente constructiva. Estamos construyendo, aún en vida, la arquitectura del mundo en que viviremos después. Ahora piensa conmigo, si la avaricia genera prisión y la generosidad genera libertad, ¿por qué tantas personas aún eligen la prisión?
La respuesta, según Kayse, es que la avaricia ofrece una sensación de poder inmediato. Tener da la ilusión de control, de seguridad, de importancia, pero esa sensación es frágil y pasajera. El problema es que cuanto más nos aferramos a ella, más difícil se vuelve soltar. Es como arenas movedizas. Cuanto más luchamos por retener, más nos hundimos. Esta metáfora explica por qué tantos se pierden en ese ciclo. No perciben que lo que retienen no los sostiene, sino que los engulle. Y quizás te preguntes, ¿cómo identificar en nuestra propia vida si estamos cayendo en esta trampa? Kayse decía que la clave era observar nuestras reacciones ante la pérdida. Cuando algo nos es quitado, sentimos solo tristeza momentánea o entramos en desesperación absoluta. La intensidad del sufrimiento ante la pérdida revela el grado de apego. Si perder un objeto, una posición o incluso una relación nos destruye por dentro, quizás estemos construyendo, sin percibirlo, los muros de nuestro propio infierno futuro. Esta reflexión es incómoda, pero necesaria, porque cada apego identificado en vida es una prisión evitada en la muerte. Un detalle importante que Kayse siempre repetía es que no se trata de demonizar el dinero o los bienes. El problema no está en poseer, sino en ser poseído por lo que se posee. Él decía que muchos de los que tenían riquezas materiales lograban usarlas como instrumento de servicio, ayudando a otros y generando progreso. Esas almas no eran aprisionadas por la avaricia, porque veían la riqueza como un medio, no como un fin. En cambio, aquellos que acumulaban solo por miedo o egoísmo se convertían en esclavos de su propio tesoro. Esta distinción es fundamental, porque nos muestra que no es lo que tenemos, sino la relación que creamos con lo que tenemos, lo que define nuestro destino espiritual. Kayse también hablaba sobre el impacto de la avaricia en otras dimensiones del alma. Decía que el avaro no se cierra solo al dinero, sino también a los sentimientos. La misma barrera que erige contra la generosidad material se erige contra la capacidad de amar y confiar. Así, al morir, no es solo el oro lo que aprisiona, sino también la soledad emocional. Es como si el alma se viera rodeada de cajas fuertes cerradas, pero dentro de ellas no hubiera monedas, sino recuerdos de relaciones que no fueron vividas plenamente. Esta es quizás la parte más triste. La avaricia no solo roba de la vida, sino también del alma. Y aquí surge una provocación que Kayse dejaba implícita. ¿Será que, en el fondo, todos tenemos un pedazo de avaro dentro de nosotros? Quizás no en relación al dinero, sino en relación al tiempo, al afecto, a la atención. ¿Cuántas veces dejamos de ofrecer una palabra, un gesto, un abrazo, simplemente por miedo a exponernos? Si el destino del alma refleja nuestros hábitos más profundos, ¿no serían esas pequeñas retenciones los primeros ladrillos de nuestro propio infierno personal? Esa es la reflexión que Kayse quería despertar. No se trata solo de juzgar a los grandes avaros, sino de mirar hacia adentro y percibir dónde también estamos guardando lo que podríamos ofrecer. Esa pregunta nos acompaña como un hilo de suspense. ¿Qué estamos acumulando ahora que puede transformarse en prisión después? Y, si Kayse tiene razón, ¿cómo podemos empezar a deshacer esas cadenas aún en vida? Llegamos al punto decisivo de este viaje. Ya exploramos cómo, en las lecturas de Edgar Kayse, los avaros construyen su propio infierno, hecho de sombras, de símbolos inútiles y de aislamiento. Ya vimos también cómo la salida es posible, aunque lenta y dolorosa, cuando nace el deseo genuino de soltar, de compartir, de mirar más allá de uno mismo. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros, vivos, que aún tenemos tiempo de elegir? La respuesta puede resumirse en una idea simple e incómoda. El infierno o el paraíso no comienzan después de la muerte, comienzan ahora, en la forma en que vivimos cada día. El más allá solo amplifica y cristaliza aquello que ya está en nosotros. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra visión sobre la responsabilidad espiritual, porque si el destino del alma es consecuencia directa de sus elecciones interiores, ya no podemos apoyarnos en excusas externas.
No es Dios quien impone un castigo arbitrario, ni un demonio quien crea tormentos para aprisionarnos. Es cada pensamiento repetido, cada emoción nutrida, cada apego cultivado, lo que se convierte en ladrillo de nuestra próxima morada espiritual. Y esto nos coloca ante una pregunta inevitable. ¿Qué casa estoy construyendo para mí mismo en este exacto momento? Kayse decía que el mundo espiritual es como un gran espejo. Lo que llevamos dentro se refleja fuera. Por eso, el alma del avaro ve cajas fuertes, monedas, tesoros inertes. El alma del generoso ve campos abiertos, comunidades vivas, espacios de intercambio. No se trata de alegoría, sino de realidad vibracional. Es como si cada acto y cada intención fueran una pincelada invisible que va dibujando el escenario del más allá. La diferencia es que, mientras estamos vivos, aún podemos borrar, corregir, cambiar los colores. Después de la muerte, el cuadro se vuelve fijo por mucho tiempo, hasta que el alma despierte a nuevas posibilidades. Esa es la razón por la cual Kayse insistía tanto. Despierta ahora. Y aquí hay un punto curioso. Para Kayse, la avaricia no era solo una falla moral, sino un desperdicio espiritual. Decía que cada alma viene al mundo con talentos y recursos, no solo materiales, sino emocionales y espirituales, para ser usados en beneficio propio y de los demás. Cuando alguien guarda todo para sí, no solo se cierra, sino que también bloquea el flujo natural de la vida. El universo, según Kayse, funciona como una corriente. Cuanto más damos, más recibimos. Cuanto más retenemos, más escaso se vuelve nuestro propio mundo. Esto explica por qué los avaros, en sus visiones, acababan rodeados de vacío. Interrumpieron el flujo y, al final, quedaron atrapados en su propio bloqueo. Esta lógica es tan simple que casi pasa desapercibida. La vida es movimiento, pero la avaricia es estancamiento. Quien se estanca en vida se estanca también después de la muerte. Y la única forma de evitar esto es aprender a fluir, a compartir, a abrirse. Piensa en un río. Si corre libre, se mantiene limpio y fértil. Si es represado sin cuidado, se pudre. Kayse veía el alma de la misma manera. La avaricia es una represa que se pudre por dentro. La generosidad es el río que sigue corriendo. Esta analogía nos ayuda a comprender, de forma concreta, por qué el destino del avaro era tan doloroso en sus lecturas. Ahora puedes estar preguntándote, ¿y si yo ya viví con mucho apego? ¿Estaría condenado al vacío después de la muerte? La respuesta de Kayse era clara. Nunca es tarde para cambiar. Él decía que un único acto de desprendimiento genuino tiene el poder de transformar completamente el estado del alma. Claro, no basta con donar por obligación o por miedo al castigo. Lo que cuenta es la intención sincera, el gesto que nace de dentro. Es ese movimiento el que abre rendijas de luz en la prisión de la avaricia. Y si esto vale para después de la muerte, vale aún más mientras estamos vivos. Porque aquí tenemos la oportunidad de practicar todos los días, de transformar cada pequeño acto en preparación para un destino más ligero. Quizás sea por eso que tantas tradiciones espirituales, de diferentes formas, siempre han insistido en la generosidad. No porque Dios necesite de nuestras ofrendas, sino porque nosotros necesitamos aprender a desapegarnos. El acto de dar rompe el ciclo de la ilusión de posesión y nos enseña que el verdadero valor no está en lo que retenemos, sino en lo que compartimos. Kayse solo reforzó esto con sus vívidas descripciones del más allá, mostrando que la avaricia no es castigada por decreto, sino por consecuencia natural. Lo que se guarda demasiado se pudre, y quien se aferra a lo podrido acaba atrapado con ello. Lo que más impresiona, quizás, es cómo esta visión dialoga con experiencias humanas que ya conocemos en vida. ¿Quién no ha visto a una persona rica, pero profundamente infeliz, desconfiada, rodeada de bienes y al mismo tiempo vacía por dentro? Ese es el embrión del infierno descrito por Kayse. De la misma manera, ¿quién no ha conocido a alguien sencillo, pero generoso, que parecía vivir rodeado de una atmósfera de paz y abundancia? Ese
es el embrión del paraíso. No necesitamos esperar la muerte para percibir que estos estados ya están en nosotros. La diferencia es que, en el más allá, se vuelven ineludibles y mucho más intensos. Y aquí llegamos al punto final de este viaje, el pacto que Kaise, de forma implícita, propone a cada uno de nosotros. Él no describía el destino de los avaros solo para asustar, sino para despertarnos. El verdadero propósito de sus revelaciones no era hablar del infierno, sino recordarnos que podemos evitar crearlo. Y la única forma de hacerlo es empezar ahora, mirando hacia adentro y preguntando, ¿dónde estoy acumulando lo que ya no sirve? ¿Dónde me estoy cerrando cuando podría abrirme? ¿Dónde estoy construyendo cadenas cuando podría estar levantando alas? Esta reflexión puede sonar incómoda, pero es liberadora, porque si es verdad que cada elección moldea el más allá, entonces también es verdad que cada elección puede conducirnos a la libertad. No importa cuánto hemos sido avaros, mezquinos o atrapados en el egoísmo, siempre hay una nueva oportunidad para transformar. El infierno personal puede ser disuelto por la decisión de soltar. La prisión puede ser abierta por la llave de la generosidad. Y ese poder no está en manos externas, está en nuestras propias manos. Así que ahora que has escuchado la visión de Kaise sobre el destino del alma de los avaros, la pregunta final es, ¿qué destino estás preparando para ti mismo? ¿Vas a elegir cargar cajas fuertes que no podrás abrir o vas a elegir compartir y abrir puertas que te conduzcan a la luz? La respuesta no está en un futuro lejano, está en cada gesto, en cada palabra, en cada acto que haces hoy. Porque al final, como Kaise demostró, el más allá es solo un espejo amplificado del ahora. Y si esta reflexión te ha resonado, si ha despertado en tu corazón la conciencia de que nuestras elecciones son semillas eternas, entonces te invito a unirte a este viaje. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo. Porque la generosidad también comienza al compartir el conocimiento. Y quién sabe, al plantar esta semilla hoy, no estarás abriendo la puerta de luz que encontrarás en el futuro.